Hola, mi nombre es Tanya Schirmacher, estoy estudiando fisioterapia segundo semestre en IPED y hoy les voy a hablar sobre el mapa mental electromagnetismo. ¿Qué es electromagnetismo? Es la rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos de manera conjunta. Para esto tenemos que estudiar varios conceptos y principalmente la ley de Faraday. Faraday descubrió la forma de producir corriente eléctrica por inducción. Su experimento fue con una batería que aportaba corriente a una bobina pequeña, creando un campo magnético a través de las espiras de la bobina. Para esto, ¿qué es una carga eléctrica? Bueno, una carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas. Se manifiesta mediante diferentes fuerzas de atracción y repulsión. Estas fuerzas explican muchas de las propiedades físicas y químicas de la materia. Para esto tenemos que entender principalmente qué es el átomo. La materia está constituida por unas partículas elementales que tienen electrones, protones y neutrones. Los electrones son los responsables de todos los fenómenos eléctricos porque pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que otras partículas. Para que me entiendan, para adquirir carga eléctrica, es decir, electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Una carga electrostática son dos tipos de carga: las fuerzas eléctricas atractivas o de repulsión y los conductores aislantes. Para saber esto, se divide en fricción, conducción e inducción. La fricción es frotar ciertos materiales aislantes, como con tela o piel, resultan cargados eléctricamente mediante una transferencia de carga. Conducción, al flujo de carga durante el corto periodo en que los electrones son transferidos, e inducción, contacto a tierra. Se preguntarán, ¿por qué estamos viendo electromagnetismo en fisioterapia? Por la electroterapia. La electroterapia consiste en la aplicación de energía electromagnética al organismo. Por eso tenemos que saber todos estos conceptos. Esto con el fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales serán aprovechadas para mejorar los distintos tejidos. Los principales efectos de la electroterapia son antiinflamatorio, mejorar el trofismo, analgésico. Se aplica en procesos dolorosos, en inflamatorios musculoesqueléticos y nerviosos, como atrofias o lesiones musculares. Para esto tenemos que saber todos estos conceptos, la primera y la segunda ley de Ohms. La primera ley de Ohms es: resistencia es igual a voltaje entre corriente. Primero, ¿qué es resistencia? Resistencia de un conductor al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohmios. La intensidad es el número de electrones que circulan por unidad de tiempo. Ya vimos que son los electrones y se mide en amperios. La potencia es la relación que existe entre el trabajo y el tiempo, y el trabajo es el producto de la cantidad de electricidad circulante por las diferencias de potencia. La segunda ley de Ohms dice que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección, dependiendo además de la resistividad propia de cada cuerpo. Las indicaciones y contraindicaciones, esto tras la exposición de estos efectos generales, pues estamos en contacto
con principales indicadores y contraindicadores de electroterapia. Se considera como efectos generales de la corriente eléctrica. Precisamente por eso se estudian cada uno. Tenemos que saber los efectos electromagnéticos y los efectos electroquímicos. Los efectos primarios o físico-químicos son principalmente el efecto térmico y el efecto químico. Se produce una liberación de iones que se desplazan dando lugar a alteraciones en la permeabilidad de la membrana, variando la composición química de la estructura. Y los efectos secundarios o fisiológicos es la vasodilatación, analgesia y acción excitomotriz. Tenemos que saber a qué frecuencia ponerlo, el tipo de corriente. Se debe comprobar antes de cada tratamiento el correcto funcionamiento del aparato. La primera evaluación debe de realizar el fisioterapeuta para indicar la técnica, escoger correctamente los electrodos, escoger el tipo de corriente, comprobar con el aparato y de forma suave y lenta. Y si se aparece algún problema, desconectarlo. Al terminar la sesión, disminuirla y anotar todas las referencias e incidencias del tratamiento. Los factores a valorar, por eso estudiamos todo esto, pues son los peligros de la electroterapia. Se pueden evitar en su mayor parte mediante el conocimiento pues, de los mismos y de sus medidas generales de protección. Los accidentes eléctricos se producen como un accidente de trabajo. Solo el 3% de los accidentes de trabajo son por electricidad, por no saber todos estos conceptos. En la producción del accidente eléctrico tiene especial importancia el tipo de corriente. La corriente continua solo provoca efectos excitomotores en apertura y cierre del circuito, produciendo efectos polares e interpolares. Muchas gracias. Eso fue todo. Este es el mapa mental del electromagnetismo. Gracias.